Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Malaquías, capítulo 2, verso número 9. Malaquías, capítulo 2, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿Cómo se mancha la adoración a Dios? Este es el tema número 16 y último tema de esta serie. Podríamos estar hablando más sobre este tema, hermanos, pero creo que hemos tocado ciertas cosas que se daban en ese tiempo y que se están dando en este tiempo. Las mismas cosas. Hoy vamos a tocar el último tema, que se titula Santificando la adoración. Se titula este tema último de esta serie, Santificando la adoración. Malaquías capítulo 2, verso número 9. Dice, lo voy a leer este pasaje en palabras de Dios para todos. Malaquías 2:9. No viven de la manera que les ordené y se han alejado de mis enseñanzas, mostrando favoritismo. Por eso haré que se sientan avergonzados y que todos dejen de respetarlos. ¿Acaso no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos creó a todos el mismo Dios? Entonces, ¿por qué hay quienes engañan a sus hermanos? Al hacerlo, rompen el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Judá ha sido infiel. Algo terrible se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá le ha faltado el respeto al templo sagrado del Señor, el cual Él ama. Los hombres de Judá se han casado con mujeres que adoran a otro Dios. Bien, hermanos, hoy llegamos al final de esta serie y quiero en esta última enseñanza hacer un recorrido y concluir con un relato que nos muestra que la enseñanza se mancha o la adoración se mancha muchas veces porque tenemos la mirada puesta en el mundo, es decir, a nuestro alrededor y no en Jesús. Las personas, hermanos, nosotros como personas, como seres humanos, uno de los métodos que tenemos para aprender es por imitación. Eso lo vemos desde pequeños. Un hijo imita a su padre o una hija imita a su madre. Y cuando vamos creciendo, eso también va pasando en la congregación. Pastores, líderes que no tienen ni idea de lo que es la iglesia, empiezan a imitar a otros que tienen otro tipo de ministerio. Y no decimos que eso sea malo. Sin embargo, el problema con eso es que empiezan a imitar cosas que no entienden y que no saben si son buenas o son malas, sino que porque lo vieron en algún lugar, dicen, es que eso es lo correcto, eso es lo de hoy. Entonces, en esa imitación, la adoración es subyugada por tener contentos a varios. Con tener música de moda, con tener los movimientos y doctrina de moda, adoptando ciertos pensamientos, ciertas conductas que surgieron del mismo infierno. Y ha pasado lo que dice este verso, Malaquías 2:11, dice ahí, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Quiero que pongan atención en el punto de los títulos. Primero habla de Judá e Israel, que habla de los dos reinos. Luego habla de la capital, Jerusalén. Pero después del punto y coma que ustedes ven ahí, dice, porque Judá ha profanado el santuario. La palabra Judá significa alabanza. ¿Cómo han profanado el santuario? Con la alabanza que están rendiendo. Así se está profanando el día de hoy el santuario. ¿A qué nos referimos con el santuario? ¿Al edificio? No, al culto. A eso nos referimos, al culto. Cuando se empieza un culto,
se entiende que es para Jesucristo. Cuando la alabanza no tiene de Jesús, está profanando algo. Y dice, y se ha casado con hija de Dios extraño. ¿Qué significa? Que la alabanza que ahora están rindiendo no es a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, algo que ha surgido y que la Biblia nos dice que no respalda, y eso es un Dios extranjero. Sin embargo, como tiene embarrado un poco de Biblia, pues se acepta y se dice, así ha dicho Jehová. Pero hoy la iglesia se está casando con el mundo, y no me refiero al punto literal, sino que se está casando la iglesia con el mundo, adoptando sus métodos, sus pensamientos, sus corrientes, sus filosofías, sus conductas, y lo peor de todo, su adoración. Sí, hermanos, el mundo también adora, pero a su manera y bajo sus condiciones. El ejemplo que tenemos de esto es Elías y los profetas de Baal. Ambos tenían un altar, ambos tenían un sacrificio y ambos pedían por lo mismo. ¿Qué era lo que pedían? Fuego. Que el que responda por fuego, ese sería Dios. O sea, date cuenta, es lo mismo. El mismo altar, el mismo sacrificio, nada más que las maneras eran distintas. Por el lado de los profetas de Baal dice que saltaban, bailaban, se cortaban con cuchillos, y obviamente eso implicaba también relaciones sexuales ilícitas. Hacían todo eso esperando que Baal respondiera, pero jamás respondió. ¿Te das cuenta? El mundo también adora, pero adora a su manera. Y muchas veces esto es lo que está pasando con algunos. A Dios le ponemos condiciones, cuando es Dios quien debe poner las condiciones, no yo. Yo soy la criatura. O sea, cuando hemos visto que la criatura ponga una condición del Creador, pero nosotros como que empezamos a pensar que así debe de ser, que yo le pongo mis condiciones a Dios y Dios debe respetar lo que yo digo. Ya estamos equivocados. No. Dios ya puso las condiciones. Dios ya puso cómo debíamos acercarnos. Con Elías hubo una diferencia marcada en el sacrificio. La historia dice que pidió que se virtiera agua en el sacrificio. Dice que hizo una zanja y virtió agua en el sacrificio hasta que se llenó la zanja. ¿Y esto de qué nos habla? De que la adoración del mundo lo que no tiene es Biblia. Porque el agua en la Biblia representa la enseñanza. Cuando dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu, no se refiere al bautismo, se refiere al Evangelio. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre la adoración de Elías y la adoración de los falsos profetas de Baal? La diferencia fue el agua. Y obviamente que ahí sí respondió Dios. Pero eso es una consecuencia de algo que se hace bien. No esperemos que Dios conteste una adoración basada en el mundo, hermanos. No esperemos eso. Que eso es lo que hoy muchos tienen. Que esperan que Dios les responda conforme ellos quieren, pero haciéndolo a su manera. Parece lo mismo. Cantos rítmicos, gente que canta muy bonito, que canta con mucha pasión y hasta parece que los ángeles descienden cuando cantan. Sin embargo, cuando se les dice de Cristo, ellos dicen, es que no seas tan religioso, no seas tan legalista. O sea, sí, yo no conozco mucho, pero no es para tanto, porque yo cuando canto y elevo a Dios un canto, lo hago sincero. Sí, o sea, yo creo en el budismo, creo en el islamismo, caso dudo que haya infierno, pero yo adoro a Dios. ¿Cuánta gente no hemos escuchado así? Que dicen, no, es que, bueno, o sea, yo también creo que los del Islam van al cielo, pero canta a Dios. Yo también creo que pues a mí mi abuelita Chonita también va a ir al cielo porque es bien sincera. ¿Dónde dice la Biblia que por ser sincero te vas a ir al cielo? ¿Dónde dice? No dice eso. Quiero tomar ahora un pasaje para estudiar algo aquí sobre esto.
Génesis capítulo 4, verso 1. Vamos a ver ese pasaje que muchos conocemos, pero quiero sacar algunas cosas, obtener algunas enseñanzas de ahí. Génesis capítulo 4, verso 1. Dice ahí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Lo mismo, dos sacrificios distintos, pero van para un mismo objetivo. Ahora, quiero aclarar aquí una cosa. Primeramente, quitémonos de la idea de la ofrenda de Caín, que no fue aceptada porque eran frutas. Esa idea, quítensela, no es por eso. O sea, es que ofreció mangos y a Dios no le gusta el mango. ¿Dónde dice eso? Es que ofreció limas y a Dios no le gusta la lima. Si Dios es el creador de la lima, ¿cómo no? O sea, no es coherente lo que dices. Mira, había ciertos sacrificios, hablando de la ley, que eran de tipo agrícola. Por decir, en el tiempo de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, que se llama Pentecostés, donde se traía una ofrenda agrícola, entonces era una ofrenda basada en cosas de la tierra. Pues nada que ver con ese razonamiento de que a Caín Dios no lo aceptó porque trajo, plátano. No, o sea, no fue por eso. Entonces, ¿por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Por sus motivos para ofrecer. Los motivos de Caín eran equivocados, porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? El versículo 5 en adelante nos lo dice. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Dice: pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, por eso Caín se enfureció mucho. Se enfureció y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te enfureces? Si haces lo bueno, serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. ¿Sabes qué nos enseña este principio? Porque está en el Génesis, que tu adoración refleja lo que tú eres. Eso es lo que nos dice. Tu adoración refleja lo que tú eres y lo que Dios representa para ti. Si tú pones muchas trabas para adorar a Dios, es que tú eres así. Tú, no, vamos a ponerlo así, con Dios no das pasos sin guarache. Tú vas a hacer las cosas mientras Dios te dé. Mientras no te dé, entonces tú no vas a hacer nada. Eso es lo que Dios representa para muchos. Para Dios muchos representa a alguien que es el dador, pero no es su Dios. Cuando tú lo haces obligado, poniendo excusas, ¿sabes qué demuestras? Que Dios eso es para ti, una excusa. Es eso. Tu adoración refleja lo que tú eres. ¿Por qué motivo se enojó Caín? Vamos a razonar así, vamos a ponernos en los zapatos de Caín. Ok, Dios no aceptó mi ofrenda, ¿por qué me enojo contra mi hermano? O sea, ¿por qué se enojó contra Abel? Si quien no aceptó su ofrenda fue Dios, no Abel. ¿Por qué se enojó Caín? Citaré otro verso para que lo entendamos. Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Es lo que dice ahí. Primera de Juan 3:11. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿De qué viene hablando el apóstol Juan? Para que entendamos el pasaje. Pues que somos hijos de Dios. Y una de las características de los hijos de Dios es que no permanece en el pecado. No quiere decir que no peca, sí peca. Esto es obvio, peca. Pero no permanece allí. Ya no está a gusto. Un cristiano ya no peca a gusto. Ya como que dice, no, es que esto no está bien. Lo que estoy haciendo no está bien. O sea, el mundo pues, le da igual, dice, es normal. Esto es la nueva moda. Así soy, así nací. Pero el cristiano ya no. El cristiano peca y dice, esto no está bien. No puedo vivir así. ¿Qué está pasando? No estoy diciendo que no peca, peca, porque es humano, porque sigue teniendo esa naturaleza con la que está luchando, pero no puede vivir feliz ahí viviendo así, no, hay algo que le punza, que le está diciendo Dios, arrepiéntete, cambia eso, no está bien como estás viviendo, estás agrediendo a Dios. Entonces, una de las cosas que se refleja es que no quiere ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Se siente avergonzado. Entonces, como que siente que no es digno de sentarse en la iglesia. No es digno porque está viviendo de esa manera. O sea, ya un cristiano ya no peca a gusto. O sea, peca, pero como que se pone a reflexionar, ¿verdad? Como que va en el auto y está pensando así como que, ¡ay, cómo fui tan tonto ¿por qué dije esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Y eso es bueno, pero no debes quedarte ahí, sino debes ir hacia Jesús, hacia el arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere hacerlo. 1 Corintios dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento. O sea, el motivo por el cual a veces sentimos tristeza cuando pecamos es para que nos arrepintamos, para que lleguemos a Dios y digamos, Señor, me equivoqué, hice esto, y sé que pequé contra ti. Y después el apóstol pone el ejemplo de Caín diciéndonos que él nunca amó a Dios. Él nunca amó a Dios, él nunca buscó agradar a Dios, sino que después de que ofreciera algo a Dios, lo que él era desde antes se hizo evidente. Desde antes que Caín ofreciera su ofrenda, él ya tenía un enojo. No es que surgió allí, se hizo evidente. Se ve que a Caín, Abel, no le caía. Y con eso detonó, con la ofrenda que Dios no la aceptó, detonó. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque sus obras eran malas. No es porque a Dios no le gusten los higos, no. Es porque desde el principio que él ofreció, Caín no se enojó solo porque no fue recibido, sino más bien eso se hizo evidente y resultó en otra cosa. Caín iba al sacrificio obligado. Caín iba al sacrificio no entendiendo lo que implicaba. Es interesante, hermanos, pero generalmente los que están en ese ministerio de la alabanza, de la entonación, de la dirección, de ese ministerio han salido muchos Caínes que han querido matar a la iglesia. Es interesante, pero de ese ministerio de la alabanza han salido muchas personas que están enojadas. ¿Por qué será? Y con tristeza puedo decir que muchos lo han logrado, cerrando congregaciones, dividiéndolas, poniendo disensión entre los hermanos, causando problemas irremediables, dando un pésimo testimonio con respecto a ser ministro de Dios. Como te digo, muchos de ellos salieron enojados y van a Facebook, a Twitter y hacen un canal de YouTube y bajo un seudónimo empiezan a atacar un ministerio sin dar la cara. Empiezan a llamar a los hermanos por teléfono y vierten su enojo porque su ofrenda no fue aceptada.
Y ahora quieren matar a su hermano porque no encuentran la oportunidad para hacerlo. Pregunta, ¿se enojaron allí o siempre fueron así? Eso es lo que hace la adoración, hermanos. Tarde o temprano va a sacar lo que tú en verdad eres. Y si tú no estás contento con lo que Dios te ha dado, tarde o temprano tu ministerio o tu ofrenda, lo que estás ofreciendo a Dios, un día Dios no te la va a aceptar y entonces tú te vas a enojar. Y no solamente hablo de la alabanza, hablo de cualquier ministerio, tú te vas a enojar. Y vas a decir que es injusto. Pero lo que es más injusto es que tú ministres de esa manera. ¿Cómo? Obligado, pensando que Dios necesita de ti. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Que Dios necesita de mí y que sin mí no se hacen las cosas. Ten cuidado, porque cuando Dios no te lo acepte, tú te vas a enojar y vas a buscar matar lo que antes supuestamente defendías. Aquel que se enoja y empieza a atacar el ministerio o empieza a atacar una congregación, lo único que está diciendo es que busca agradar a Dios con sus propios méritos. Pero cuando fue rechazado y apartado, surge la soberbia, la altivez y las malas obras son evidentes. Entonces, ¿por qué motivo Caín no fue aceptado? Porque desde el comienzo su corazón estaba apartado de Dios. Se hizo evidente cuando aborreció a su hermano y cuando lo mató. Por eso dice, ahí sigue diciendo primera de Juan capítulo 3, que el que no ama a su hermano es homicida. ¿Por qué? Porque se parece a Caín. ¿Qué quiere decir alguien que no ama a su hermano? ¿Que nunca tenga un problema con él? No, hermanos, o sea, a veces tenemos problemas, o sea, eso es evidente, o sea, a veces pues no compagino con la forma de que tú resuelves tus problemas, o sea, a veces no compaginamos. Pero eso no quiere decir que yo busque tu mal. Cuando tú ya buscas el mal de alguien, es porque le aborreces. Y no lo matas no porque no quieras, sino porque sabes que eso implica muchas cosas. Pero el motivo por el que se mata a otra persona es el odio. O sea que básicamente las mujeres que están haciendo lo que hacen con los bebés es porque odian a los seres humanos. Esas mujeres que hacen eso no saben amar. Vamos a continuar con otro pasaje. Mateo capítulo 21, verso 12. Mateo capítulo 21, verso 12. Dice ahí, Mateo capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora vamos a ver al maestro. ¿Qué es lo que piensa el maestro de todo el circo que ahora las congregaciones modernas han armado? ¿Qué es lo que piensa Cristo? Miren, citaré a un pastor cuya literatura a mí me ha bendecido mucho leer sus libros y muchas de las cosas que Dios le ha regalado a él. Y él dijo esto, me llamó la atención, dijo esto. No entiendo, dice, a muchos de mis hermanos jóvenes, que todo el mundo quiere ser un influencer, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser un influencer. Pero nadie quiere ser un hombre o una mujer piadosa.
para que Dios sea el influencer en otros. Y se pregunta, ¿dónde perdimos el camino? Y sí es cierto. Hoy hay jóvenes, y no digo que eso esté mal, jóvenes, jovencitas, hombres, que utilizan la plataforma del internet para ser influencers. ¿Sabes qué es influencers? Que dan su opinión respecto a un tema. Y eso es peligroso. Porque hay muchos que yo he visto en el internet, hacen cápsulas de 10 minutos, hablando de un tema muy controversial, por decir, un tema controversial es la vestimenta. Ese es un tema controversial, que es una doctrina secundaria. Y no vamos a poner a la mujer se debe decir así, la Biblia, vamos a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la mujer vístase, ¿qué? Decorosamente. La palabra decoro en el griego significa en orden, con orden. Bueno, pero el punto que iba yo. Un influencer es aquel que da su opinión con respecto a un tema, pero al final él piensa que lo que opina es ley. Entonces, hay mucha gente detrás que lo está mirando y empiezan a pensar como él piensa. Ah, no, es que mi influencer dijo esto, entonces yo pienso así. Y no, hermanos, debemos ser autocríticos. ¿Qué habla este hombre y qué habla el otro? Por decir, yo apenas escuché a un hombre, que no dudo de su capacidad, pero él dice, no, es que siempre que vayas a Dios, debes ser tú mismo, porque a Dios siempre lo vas a agradar siendo tú mismo. A ver, parece muy coherente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nadie se puede acercar a Dios por ti mismo, porque tú eres un pecador. ¿Cómo debemos acercarnos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué cosa es un mediador? Alguien que te representa. Nosotros por nosotros mismos, ¿sabes qué merecemos? ¿Qué merecemos? El infierno. A Dios no lo podemos agradar por nosotros mismos. Entendámoslo. Entonces la gente dice, no, pues sí es cierto. O sea, que no me debe de importar lo que digan otros, lo que debe de importar es lo de Dios, ¿sí? Y si Dios te dice que tú eres súper malo, ¿no vas a hacer nada? Entonces, o sea, hay mucha gente que es influencer, pero no te ocupa la Biblia para nada. Eso es otra cosa que tienen los influencers. Los influencers sí que hacen cápsulas cristianas, no ocupan nada de la Biblia. Simplemente toman un tema y dan su opinión. Mira, tu opinión y nada son lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo doy una opinión de algo es de acuerdo a lo que he vivido y a lo que conozco. No es lo mismo una opinión de una mujer, por decir, que ha sufrido violencia, a una mujer que ha tenido una familia estable. No es lo mismo. Por eso, hermanos, las cosas que están surgiendo hoy se basan en opiniones y por eso nadie se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien dice o relata como le fue en la fiesta. Y así no puede ser. Y lamentablemente eso se está metiendo a la iglesia, que ya damos opinión de algo que ni siquiera conocemos. No podemos ser así, hermanos. Lo terrible de otro es que jóvenes, que ya les toca predicar con jóvenes, ¿de dónde crees que toman su tema? No van a la Biblia, no van a la fuente. Van con un influencer y a ver qué dice este hombre y como me gustó, pues lo predico. Pero ni siquiera lo ha entendido. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿dónde perdimos el camino? ¿Sabes dónde lo perdimos? Lo perdimos cuando pensamos que no es necesario conocer a Cristo y lo tomamos como legalismo y fanatismo. Ahora citaré a un joven que se hace llamar artista. Así tú lo buscas y se hace llamar artista. Porque canta en conciertos cristianos. Y hace por supuesto, pues mercadería, ¿verdad? De lo que hace, que es cantarle a Dios, entre comillas. Dijo esto, dice, no importa qué, no importa cómo,
Solo sé tú mismo y da lo mejor de ti en cada momento. ¿Cómo? Entonces Dios no tiene reglas. O sea, no importa qué, no importa cómo. No importa cómo hagas la adoración, ¿Dios te va a aceptar? No. Si así fuera, pues quita el Levítico de la Biblia. ¿Para qué sirve el Levítico? Eran las reglas que los levitas debían seguir, cómo se debían vestir, qué días tenían que guardar, cómo lo tenían que celebrar. Y fíjate, la primera cosa que se nombra en Levítico es el holocausto. El holocausto significa algo que se consume totalmente. O sea, no es lo mismo un holocausto que una ofrenda de paz. ¿Dónde se mencionan las fiestas judías? En el Levítico. Entonces, no importa qué, no importa cómo. No, sí importa. Sí importa. Si no, pregúntale a los hijos de Coré o pregúntale a los hijos de Aarón. ¿Sí importó cómo? Sí, sí. Y tanto fueron, dice que en ese momento que estaban ofreciendo incienso o fuego extraño, ¿qué pasó? Entonces, ¿no dice que no importa cómo? No, sí importa. ¿Te das cuenta? Jóvenes que están viendo eso y ven a este hombre decir eso, pues piensan que es así. Perdóname, pero no sé a qué Dios le cantas. Si así yo le diría, no sé a qué Dios le cantas. No, pero yo soy cristiano, pues no sé de dónde. Pero mi Dios no es el que tú dices. Lo que yo me pregunto en lo que dice es, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está? Hermanos, en este tiempo hay que ser muy autocríticos en eso. Una cosa es crítico y otra cosa es juzgón, ¿eh? Son cosas muy distintas. Un juzgón es aquel que piensa que todo él solamente tiene la verdad. No. La verdad no es un movimiento. La verdad es Cristo. Óiganlo bien. Una cosa que yo lo veo y yo lo critico porque yo veo que él no sabe de Dios, pero canta. O sea, la cuestión es que los que lo escuchan, pues pobre de ellos, porque no les enseña de Cristo, enseña sus rollos. Y la adoración que él brinda refleja lo que él es, como un neófito. Entonces digo ahí, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Como vosotros la habéis hecho? Cueva de ladrones. A ver, pregunta, ¿le echaban ganas a estos hombres que vendían o no? ¿Tú qué piensas? ¿Sí le echaban ganas? Pues yo digo que sí, era su negocio, ¿no? ¿O a poco de donde comes no le echas ganas? Sí, ¿no? Pero si vendo aquí palomitas para que los demás maten allá las palomas, pues le echo ganas, ¿no? Le digo, mi paloma es la mejor, fue hecha con... Es más, la mía no tiene químicos, como el de allá enfrente, ¿no? El de allá enfrente le echa puro químico, yo ya no, le echa vitaminas de caballo y el mío no, el mío es natural. Bueno, Jesús no lo aceptó, sino que lo desechó, los echó fuera. Perdónenme, hermanos, pero en la gran mayoría de todo eso, que hacen que parezca un circo, que dicen amén y aleluya, pero Cristo no está ahí. Te voy a decir algo, el santo es el lugar, pero el mundo no es su lugar. El santo es el lugar, pero el mundo no es su lugar. O sea, muchas veces piensan que Dios está allí, porque como dice la Biblia, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. No se refiere a eso. Perdonen, no se refiere a ese versículo. Cuando dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí habla de disciplina. Y habla cuando se están poniendo de acuerdo para poner una disciplina.
No tiene nada que ver con la congregación, no tiene nada que ver con una reunión, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿a qué me refiero? El santo es el lugar que Dios habita, donde a Él se le reconoce y donde todo comienza es santidad. Ahí es donde Dios está. ¿A qué me refiero? Manifestación. A eso me refiero. O sea, no quiere decir que Dios no esté, por decir, Dios está ahí en la basílica, de aquí del centro de aquí de Apizaco. O sea, ¿Dios estará allí? ¿Dios estará su presencia? Pues sí, porque Él habita todo. Dice que de la tierra es toda la tierra de Él y su plenitud, ¿no? O sea, Él lo habita todo. Que se manifieste, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, hermanos, para el punto judío, cuando la Biblia dice, y llegó a tal lugar, habla de la presencia de Dios allí. A eso se refiere. Por eso en la Biblia vemos muchos relatos de que fue de acá y llegó a tal lugar, habla de que la presencia de Dios estaba allí, porque el santo es el lugar, pero el mundo no es su lugar. Significa que Dios no habita en un templo hecho de manos. O sea, de que hacemos una gran edificación, ¿aquí habita Dios? No necesariamente. Por eso hay muchos que se congregan y cantan. La pregunta es, ¿Dios estará allí? Habría que ver. Obviamente su presencia está allí, pero ¿se manifiesta? Eso ya lo veremos. Y otra cosa, hermanos. Dicen, bueno, sí, ok, usted dice eso, pastor, pero allí sí se está manifestando. A muchos hablan en lenguas. Hasta yo he visto cómo algunos hasta se caen y toda la cosa. Te voy a decir algo. ¿Sabes quién es el amo de la ilusión y de la mentira? Satanás puede imitar muchas cosas. Es más, puede imitar los dones. Por eso no dice la Biblia, por sus dones los conocerán, sino por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes por qué? Porque los frutos no se pueden imitar. Un hijo de Dios va a dar frutos de hijo de Dios, no hay más. Los dones se pueden imitar, o sea, hay brujas que hablan en lenguas también. Hay brujos, chamanes, que también como que son profetas. Tú date cuenta, ahorita el internet anda infestado de gente que dice, es que estoy revelándome que va a explotar un volcán. Parece que sucede. Es que estoy revelándome que va a haber muchos temblores. Y empieza a temblar en Japón, ¿no? Y cosas así. O sea, es que Satanás también puede imitar esas cosas. Pero no quiere decir por eso que Dios esté ahí. Nuestro Dios honrará a quien le honre. Pero aquí en el templo habían armado toda una mafia de vender y comprar y todo un negocio donde no hay pérdida. ¿Y qué trae qué trae la falsa adoración? Número 1, ceguera. Es lo que trae la falsa adoración. Ahí dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Los que trae la falsa adoración, número 1, ceguera. Número 2, cuando dice cojo se refiere a no hay avance. No hay avance. Parece que sí porque viene más gente, pero es gente no nacida de nuevo. Gente que busca ver qué hay de nuevo, pero no busca a Cristo. Sencillamente porque en su adoración no está Cristo. Ese es ser cojos. Cojo significa no hay avance, porque un cojo no puede caminar, no avanza. Hay iglesias que sí, están llenas, pero son cojas. ¿Cómo? No avanzan, no crecen. Crecen en número, pero no crecen espiritualmente hacia Cristo. Tú ves que ya no parece iglesia, parece un club social. Ya no parece una congregación. Parece un partido político.
Tener ceguera significa que no hay revelación, solo hay emoción y no es lo mismo. Dicen cosas muy alentadoras, pero solo llegan a nivel del alma, que son los sentidos, pero nada que ver con lo espiritual. Frases como, si Dios te lo prometió, debes de creer que Dios te va a bendecir. Sí, pero la bendición tiene una condición. Eso es lo que no dicen. Al alma, ¿cómo le gusta escuchar eso? Pero cuando se trata de obedecer, ahí sí, espérame tantito. Por eso esos lugares se llenan, hermanos. ¿Por qué? Porque les hablan al alma, a los sentidos. Les dicen lo que quieren escuchar. Pero salen de allí igual o peor. Dice ahí, versículo 15, seguimos Mateo 21. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, ¿por qué dice las maravillas que hacía? Porque eran milagros extremadamente sorprendentes. Eran milagros que nadie había hecho. Y a los muchachos que aclamaron en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Quién también se indignó? Caín se indignó. Pregunta, ¿de qué se enojaron los levitas y los sacerdotes? Número 1, porque su negocio fue quitado, porque los sacerdotes estaban coludidos con todas esas gentes que vendían. A ellos les tocaba una parte de todo eso. Qué buen negocio, ¿verdad? Qué buen negocio. ¿Por qué crees que este hombre, el Papa, ya empieza a meter cosas de como que hay que aceptar a gente y esto y el otro? ¿Sabes por qué? Porque, por decir, yo apenas vi un informe financiero del Banco del Vaticano. Las inversiones han bajado un 60%, porque el Banco del Vaticano ha servido mucho para lavar dinero. Ay, por Dios. ¿Quién crees que financió a Hitler en la Segunda Guerra Mundial? El Vaticano. ¿Quién crees que financió las cruzadas a Tierra Santa? El Vaticano. Entonces, ¿por qué el Papa está aceptando ahora que no, pues sí, hay que amar a todos y también la Iglesia debe de actualizarse? ¿Sabes por qué? Porque el dinero que está entrando ya no es el mismo. ¿Cómo le hacemos? Para que el negocio pues no baje. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que amoldarnos. Sí, hermano, o sea, ellos fingen piedad, pero te voy a decir algo, como dice Efesios. La epístola de los Efesios, Pablo habla a esa ciudad. Esa ciudad era una ciudad cosmopolita. Cosmopolita significa que hay de todas partes del mundo. Eso significa cosmopolita. Entonces, era una ciudad muy refinada. O sea, gente de mucho dinero, bien vestida, que reflejaba que tenían una buena educación. Pero te voy a decir algo, donde hay más refinamiento es donde los pecados más graves se cometen. Y tú te puedes dar cuenta de la historia, donde la gente es así bien refinada y que comen caviar y que levantan el meñique cuando toman el cafecito y toda la cosa, son los que más pecados inmorales cometen. Se casan entre primos, entre hermanos, o sea, todo ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, ellos se creen bien refinados, pero lo que en realidad hay detrás de todo eso es toda una mafia para traficar con la fe. Entonces, ¿por qué se indignaron los escribas y fariseos y los sacerdotes?
se les cayó el negocio. Y luego todavía la gente se sintió maravillada de que le pararan a todo eso y todavía que lo sanara. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ya vienen los Caínes y dicen, ¿dónde está el amor? Me voy porque aquí no hay avance. Estamos atrasados en la adoración. Y piensan que avanzar en la adoración es que haya más instrumentos. Por favor. ¿Qué le respondió Jesús? Básicamente les dice, ustedes ven estos milagros, están viendo cosas que solo el Mesías puede hacer, y aún así ustedes no se dignan a reconocerlo, sino que tratan de callarlo. ¿Y saben qué? Esos niños tienen más percepción espiritual que todos ustedes. Eso es básicamente lo que les dijo Jesús. O sea, le citó un verso del Antiguo Testamento, el Salmo 80. Pero le está diciendo básicamente, ¿saben qué? Esos jóvenes, esos niños que claman Hosana, que significa salva ahora, tienen más percepción espiritual que lo que ustedes tienen. Hermanos, una iglesia avanza cuando su adoración no tiene una mercadería o no tiene ninguna cosa humana que se le pegue. Siempre, hermanos, se quiere traficar con las cosas con las que se adora a Dios. Date cuenta, ¿cuánto cuesta orar por mí? Pues cállate. ¿Cuánto cuesta la sanidad? ¿Cuánto cuesta que yo vaya a predicar a otro lado? ¿Cuánto cuesta? ¿Te das cuenta? Con lo que se adora a Dios se quiere traficar. Una cosa es, hermanos, es que alguien viva del Evangelio, que eso es otra cosa, y tendríamos que poner otro tipo de cosas, y otra muy diferente es traficar. Traficar es cuando yo pongo un tope salarial. O sea, a mí me tienes que pagar mínimo tanto para que yo vaya. Eso es traficar. Una cosa es traficar y otra cosa es que él viva de eso. ¿Cómo es que yo viva de eso? Bueno, pues yo voy a ir porque mi trabajo es enseñar. Y obviamente, hermanos, cuando tú enseñas el Evangelio, la gente va a querer dar. ¿Por qué? Porque Dios le habló, porque Dios lo convenció, porque Dios le sanó el corazón con la palabra, no yo, sino la palabra sanó. Y la gente, en esa naturaleza de que Dios le pone, da algo, da una ofrenda, da algo. Pero no es de que mi tarifa es de tanto, Eso es ser un mercader. Entonces era increíble, hermanos, que vieran tales señales y dijeran que eran cualquier cosa. Bueno, toda la gente se quedaba sorprendida, se quedaba muy anonadada, por eso gritaban Hosana, porque algo que jamás se había visto. Y ellos estaban tan gozosos, sin embargo los Caínes decían, no, cállense, eres del diablo. Y la pregunta, ¿y tu negocio no? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿cómo se santifica la adoración? Con el discipulado. Voy a terminar con un pasaje más. Ezequiel capítulo 28. Vamos a terminar con ese pasaje. Ezequiel capítulo 28, verso número 11. Voy a leer ese pasaje y vamos a sacar algunas cosas de aquí para ir terminando. Dice Ezequiel 28, 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí Dios le dice a Ezequiel que hable de Tiro, pero le está hablando al que está detrás de Tiro. Tiro era un rey, pero hay algo que está manipulando atrás del rey, y ese es Satanás. De quien está hablando aquí es de Satanás, porque Tiro no estuvo en el Edén. Eso es obvio. El Edén fue hace ya muchos años. Sino se trata de Satanás, y Satanás es un apodo. El verdadero nombre de Satanás es Luzbel. Luzbel significa el portador de la luz. Y Satanás, diablo, son cosas que él tiene su carácter, ¿no? Como adversario o el acusador. Ahora, quiero que vean algunas similitudes con las cosas que estamos hablando. Número 1, dice que el ministerio cuando comenzó fue algo bello y algo que sin duda fue hermoso. ¿Cómo empieza un ministro de Dios en la adoración? Con todo el deseo del mundo. Como con Satanás comenzó. Número 2, Satanás era como un sacerdote. ¿Sabes que el sacerdote tenía una laminilla acá enfrente que tenía 12 piedras preciosas? Y esas piedras significaban cada tribu de Israel. Dice aquí que cuando fue creado, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Es decir, ¿qué hacía Satanás? Ministrar delante de Dios, pero no como sacerdote, sino él era el que ministraba la adoración. Él era el que se encargaba de que las naciones, y en este caso también los ángeles, adoraran a Dios. Los primores de tus tamboriles y flautas. Número 3, Satanás era el que dirigía la adoración celestial. Él era el director de alabanza. ¿Te das cuenta por qué Satanás, una de las herramientas más que utiliza es la música? Porque él se encargaba de eso. Y así empiezan, ¿no? Todos los que se dicen artistas. Primeramente comienzan con buenas motivaciones de que yo quiero adorar a Dios, yo quiero servir a Dios, no a donde Dios me mande, aunque no me paguen. Luego empieza a enseñar en otros lados, a jóvenes, matrimonios, en un instituto bíblico, luego empieza a estar en algo más público, ¿no? Porque la alabanza es algo público, porque todos lo ven. ¿Ok? Sigue diciendo, versículo 14, Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande. ¿Qué quiere decir querubín grande? Significa alguien que era muy reconocido, que tenía su importancia. Eso significa querubín grande. Protector, ¿de qué? Pues de la adoración. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Satanás era un hombre importante y reconocido entre los ángeles. Eso cuando dice piedras de fuego se refiere a los ángeles. Era alguien muy importante. Así también este hombre o mujer empieza a crecer, empieza a conocer cosas, empieza a ser conocido en las redes sociales, en los medios de streaming, por canciones que Dios le dio la oportunidad de componer y de cantar. Lo empiezan a conocer, pero dice, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y fíjate lo que dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí contrataciones significa comerciar. ¿Con qué comerciaba Satanás? Con la adoración. Él dijo, esta adoración puede ser para mí. Yo quiero esta adoración, yo quiero ser como Dios. Esto es lo que él pensó.
Y la gente que trafica con la adoración a Dios piensa lo mismo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La mafia siempre decía esto: todo hombre tiene un precio. Todo hombre tiene un precio. Y sin duda, uno que está en el ojo del huracán también lo tiene. Una persona que ha empezado con esas cosas de querer traficar y parecerse al mundo debería ser quitado de ese lugar y ya no más tener el respaldo de esa congregación. Veamos, cuando Satanás le surgió esa maldad, perdió los privilegios que tenía. Porque un falso adorador así, hermanos, es alguien muy peligroso. Muy peligroso. Entonces veamos, ¿por qué Satanás nunca se va a arrepentir? Porque al momento que él pecó, toda su naturaleza fue cambiada. Por eso oigo muchos, no, es que están orando para que Satanás se arrepienta. Satanás nunca se va a arrepentir. ¿Saben por qué? Primeramente, número uno, porque su naturaleza es totalmente pecaminosa. Todo lo que vemos allí, ¿Satanás es sabio? Sí, pero para lo malo. ¿Satanás a quién adora? A él mismo. Satanás ya no es el sello de la perfección, él es el sello de la maldad. Y lo dijo Cristo mismo. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Te das cuenta cómo toda su naturaleza de lo que él era, ahora ya no lo es? Cuando una persona, un hombre, empieza a traficar con la adoración, todos los motivos buenos son cambiados por malos. ¿Satanás sabe la Biblia? Sí, pero no la entiende. Pues hermanos, no hay punto de comparación. Muchos comparan a Satanás con Dios. Nada que ver. O sea, es algo que está completamente, infinitamente distante de ser una realidad. También hay otro problema. Y es que pensamos que Satanás hace todo a su voluntad. No. Lo vemos con Job. ¿Satanás pudo tocar la voluntad? No. Dios le dio permiso hasta dónde. Y hermanos, cuando aparezca el anticristo y todo se suelte en este mundo, Dios le va a dar el permiso, dice la palabra en Apocalipsis, y se le dio permiso de engañar, y se le dio permiso de infundirle vida a la imagen, y hablaba, y decía grandes cosas, y se le dio permiso de luchar contra los santos y vencerlos. O sea, Dios le va dando permisos, pero no es que él sea autónomo. No, hermanos, te voy a decir otra cosa. Aún Satanás sirve para los propósitos de Dios. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Bueno, pastor, pero entonces, ¿por qué yo veo a varios que pues, a lo mejor se posesionan y eso? Bueno, habría que analizar más cosas. Pero así como con el Señor hay ciertas cosas para traer bendición, también Él utiliza ciertas cosas para dominar a las gentes. Versículo número 17, y vamos terminando. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Les voy a decir algo, hermanos. El hombre no está listo para la fama y no está listo para tener poder. ¿Por qué? Le va a pasar eso. Se enaltece, empieza a pensar que todo depende de él. Satanás empezó a pensar que él era tan hermoso, tan importante, que él dirigía toda la alabanza del coro celestial. Él empezó a pensar que él podía ser como Dios.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquello que decía ser una bendición se empieza a volver una maldición, se empieza a volver una carga. ¿Dónde empieza todo? Cuando nos alejamos de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo santificamos la adoración? Volviendo a las sendas antiguas, volviendo a los principios. No es lo que el mundo diga o lo que el cantante famoso diga. No, es lo que Dios dice. Muchos hermanos se están levantando para cantar a Dios, para entonar, para componer, pero cuando ya entra el punto de ganar dinero a costa de la adoración, se corrompen. Si no estamos apegados a Cristo, hermanos, un día seremos como Caín. Nos vamos a enojar, porque no recibió lo que yo pienso que merezco, porque no me lo reconocen, porque no me dan el apoyo que yo creo merecer o la difusión que yo creo que debería de ser. Si nuestra adoración no se basa en Cristo, hermanos, un día nos vamos a enojar como Caín y vamos a tratar de matar la iglesia. Pero hermanos, les voy a decir algo, la iglesia no puede ser destruida, porque la iglesia no es de hombre. Que nuestro altar, hermanos, no solo tenga el sacrificio, sino que también tenga conocimiento, para que entonces el fuego de Dios descienda y nos haga ver maravillas, como lo hizo ver con Elías. O sea, estaba el altar, eran los dos mismos altares, pero uno tenía una cosa diferente: agua. Y es que conocimiento. Y entonces el fuego de Dios, que significa dos cosas: el fuego significa purificación y también significa el Espíritu Santo. La adoración requiere el Espíritu Santo, lo requiere. ¿Para qué? Para que las vidas sean cambiadas. O sea, lo que te va a cambiar a ti no es la bonita letra que podamos cantar, lo que te va a cambiar a ti y a mí es la palabra usada por el Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones. Pero ¿qué necesitamos? La palabra, hermanos. La palabra. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, oh Señor, esta gran bendición. Que, Señor, hoy vemos cómo las congregaciones se ven como un negocio. Así es como se ven, como un negocio. Donde dicen, vamos a poner una congregación para que pues ahí comamos. Y cuando eso no sucede, entonces se enojan y dicen, Dios no existe. Señor, ayúdanos a no ser como Caín, que siempre su vida fue mala. Por eso cuando llegó al sacrificio y tú no lo aceptaste, entonces él se enojó contra su hermano y lo mató. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Eso solamente fue una evidencia de lo que él era. Y Señor, la adoración en la congregación va a dar evidencia de lo que nosotros somos. Y queremos salir aprobados delante de ti. Que no es en nosotros, no es en nuestras fuerzas, está en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre caminar en este camino de la libertad, porque guardamos tus mandamientos. Gracias, oh Señor. Que nuestra adoración a ti sea sin mancha. No queremos hacerlo con fastidio, sin temor, sin honra hacia tu persona, sino que tú estés siempre presente, que entendamos que tú nos has amado, que tú nos has dado grandes bendiciones en Cristo Jesús, que debemos tener respeto, temor a ti, porque tú eres un Dios vivo y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ayúdanos a presentar una adoración no por traficar, oh Señor, sino queremos que de verdad tú nos sanes, que sanes nuestra ceguera,
que, Señor, si no hemos avanzado en nuestra vida cristiana, sánanos. Ya no queremos ser cojos, sino queremos avanzar, queremos conocerte más, queremos madurar, queremos crecer, pero no podemos solos. Te necesitamos a ti, oh Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te agradecemos, oh Señor, este tiempo, y te agradecemos, oh Señor, todas tus dádivas y todas tus bendiciones. Te alabamos esta hora, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, oh Cristo, el único sacrificio vivo y santo delante de Dios, por el cual ahora nos acercamos al lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que con su sangre nos ha limpiado y nos ha justificado, y por medio de él nos ha hecho hijos de Dios. Gracias, oh Señor, bendito seas. Te agradecemos todo ello en nombre de Jesús.